No. Mi padre se nos fue antes de tiempo. Las cosas que más recuerdo a un año de su ausencia son aquellas excursiones que solíamos hacer en mis años de infancia. Él era una persona muy espiritual, pero también muy conectada con la naturaleza. Me contaba que así había sido también mi abuelo y a la vez su bisabuelo. Sé bien que esta pasión por el excursionismo es algo que le heredaré a mis hijos, solo hace falta que crezcan un poco más. Antes de comenzar, quiero hacer una aclaración. En el bosque nuestros ojos han visto gran cantidad de cosas, hemos experimentado momentos de miedo y también nos hemos visto en situaciones en las que hemos temido por nuestras vidas. Aún así, lo peligroso no es estar ahí, tampoco lo es pasar la noche en medio de la nada. El verdadero peligro es no aprender de los errores, no tener precaución, no respetar a la naturaleza y no seguir los consejos de aquellos que tienen experiencia explorando los confines del boscoso territorio nacional. Hoy te escribo deseando poder contarles a través de ti a todos tus escuchas una experiencia que tuve cuando recién había cumplido 16 años. Tengo muy presente la fecha y el contexto de aquel viaje. Mi padre me lo reservó como una sorpresa hasta que nos internamos en el bosque, pero la excursión era con motivo de mi cumpleaños. A la hora de la comida nos tiraríamos en el pasto y tendríamos un pequeño banquete para celebrar. El Parque Nacional de los Dínamos se encuentra casi completamente trazado por senderos que van desde lo turístico hasta unos que hemos ido creando los mismos exploradores. Nosotros siempre tratamos de salirnos o alejarnos un poco de los sitios y senderos más frecuentados. De esta manera tenemos para nosotros mismos paisajes de igual belleza pero sin el bullicio de los visitantes. Agradeceré los comentarios de cualquier senderista que esté escuchando ahora. No me acuerdo con exactitud porque ocurrió hace 18 años, pero más o menos le calculo que desde que llegamos habremos caminado unas 3 horas. Como siempre, fuimos haciendo paradas en el camino para descansar un poco, para beber agua o para apreciar algún elemento interesante. Llegamos a un área abierta y fue ahí donde mi padre empezó a desempacar utensilios y comida. Al ser una actividad que disfrutábamos con regularidad, yo ya me conocía las reglas. Cuando mi padre me mandó a explorar los alrededores, yo ya sabía que no me debía alejar demasiado ni hacer nada peligroso. Me da pena contarlo, pero creo que es importante para la historia decirte que en esos días me había impuesto la moda de fumar. Por suerte fue algo pasajero en mí y en mis compañeros de la escuela. El caso es que traía un encendedor y 2 cigarros escondidos en una pequeña cajita de metal. Antes de separarme de la compañía de mi padre, me aseguré de que lo que estaba haciendo le tomaría un buen rato. Lo que yo no quería era que él me cachara. Subí una ladera despoblada de árboles y me encontré con una especie de sendero que cruzó mi camino de manera perpendicular. El tramo con el que me acababa de atravesar se veía un poco desfigurado. La vegetación había intentado borrarlo creciendo desproporcionadamente en los bordes. Esas cosas suceden cuando árboles derribados bloquean el paso. Si nadie hace nada para retirar o cortar el tronco, el camino muere al instante y para siempre, pues la gente, ya sean los visitantes o los pobladores, trazan una nueva vereda que los termine llevando al mismo destino. Me pareció ideal haberme cruzado con un sendero vacío, un lugar en donde no me encontraría absolutamente a nadie. Lo caminé cuesta arriba hasta que súbitamente encontré un alto en la vereda. 2 árboles en ambos bordes del camino enmarcaban una monumental telaraña. Busqué con la mirada la colonia de insectos, pero no la encontré ni en los troncos, ni sobre el entretejido de delgados hilos que subían hasta 3 metros por encima del suelo que me encontraba pisando.
Se me hizo fácil acercarle la llama del encendedor. Quedé apantallado, pues la telaraña se consumió en segundos. El olor que dejó la rápida combustión me provocó arcadas. Seguí avanzando a pesar de que a partir de ahí encontré capas de telaraña arropando los árboles, así como los amplios mantos semitransparentes cubriendo la tierra y el pasto. En ese preciso momento las arañas no me ocasionaban el mismo miedo y el terror que hoy en día, por lo que nada de eso me detuvo para seguir caminando y de paso ir derritiendo con el encendedor los velos blancos que aparecían suspendidos entre los troncos. El camino se había hecho más oscuro, no solo por un montón de nubes que transitaban justo por encima de la colina, sino porque ahí la vegetación se espesaba. No hubiera tenido problema con internarme en el túnel que parecían estar formando las copas de los árboles en la continuación del sendero. Sin embargo, algo a mi derecha me distrajo. Había una casa perdida entre los árboles. Un lugar que a simple vista se veía deshabitado, abandonado y, lo más importante para mí en ese momento, inexplorado. Caminé emocionado sin importar que las telarañas se me pegaban en la cara y en el cuerpo. Lo único que hacía era manotear de vez en cuando para deshacerlas con las manos y abrirme paso. Además, también había agujeros en la tierra, unos 10 o 12 de unos 40 centímetros de diámetro aproximadamente. La casa no se veía como las otras construcciones que hay en los Dínamos o en el desierto de los Leones. Si no las conoces, son ermitas de piedra construidas alrededor de los 1600. Eso más bien parecía una caseta del guardabosques, una bodega de basura, un cuarto de 3x3 perdido en medio de la nada. Algo curioso del lugar era que en su base, en donde la pared de la construcción se encontraba con la tierra, había también profundos agujeros, pero estos de seguro iban hasta los cimientos. Por supuesto que me asomé, pero además de encontrar tierra húmeda y musgo, no había nada más a la vista inmediata. Rodeé la casa hasta que encontré una entrada. Al empujar la puerta me di cuenta de que no tenía seguro ni estaba atrancada. Sin embargo, para abrirla sería mejor jalarla. Se veía que había pasado mucho tiempo desde la última vez en que alguien estuvo ahí. Para muestra, la puerta se había atascado con el marco por la falta de uso. La madera estaba hinchada, pero no era eso lo que mantenía cerrada la caseta. Al jalar con fuerza de la manija, sentí como si se hubiera rasgado una tela que resistía del otro lado. Entré y no vi ni un solo rayo de luz colarse por las ventanas. Estas estaban tapiadas por dentro. Quise iluminar el interior con ayuda del encendedor, sin embargo, la llama no alumbró nada. Caminé hacia el fondo sin notar que mis zapatos habían ido acumulando tela de araña, de la cual había bastante en el suelo. Viéndolo en perspectiva, me sorprende cómo es que no me di cuenta de que me acababa de meter a la cueva de aquel insecto que tenía esa parte del bosque atestado de telarañas. Cuando estuve al final de la pieza, sentí que algo se movió a mis pies. Entonces retrocedí. Entre todos los animales que me pasaron por la cabeza, el que más miedo me daba encontrarme era una culebra. Quise correr hacia la salida, pero ya no me fue tan fácil dar el paso. La materia que cubría el suelo se había vuelto más gruesa y pegajosa al acumularse en mis tenis. Lo que vi a continuación me causó horror y un extraño vacío en las entrañas. Era una especie de 100 pies, solo que 20 veces su tamaño normal. El alargado abdomen lo tenía casi del tamaño de un perro mediano. Las patas eran largas, parecían ganchos.
Pero lo peor de todo es que al final de los segmentos y las hileras de espantosas patas que se movían asquerosamente, había una cara humana. Un rostro gris con ojos en blanco y una boca horrible se levantó del suelo y me miró. Es lo más siniestro que he visto en toda mi vida. Tropecé un par de veces mismos en los que sentí que aquella criatura se me iba encima. Por suerte, nada de eso pasó. Pude salir corriendo hasta el sendero. Ahí, todavía rodeado de telarañas, tuve que detenerme a tomar aire y a esperar a que se me calmara el ritmo cardíaco. Cuando volví al lugar donde se encontraba mi padre, no fue necesario ni siquiera decirle que algo me había pasado. Traía la ropa cubierta con telarañas, además de que venía jadeando. Me dijo que lo llevara al lugar en donde había visto la monstruosa criatura, pero yo ya no quise acercarme ni un poco a ese sitio. Si me concentro lo suficiente, aún puedo ver la expresión que se formó en la cara de la criatura. Era una mezcla entre una satisfacción malsana y una sonrisa siniestra. Al día de hoy no tengo respuesta para todas las preguntas que surgieron después del encuentro. No sé ni qué es esa criatura, ni por qué tenía una cabeza con rasgos humanos. Lo que más me pregunto es si de casualidad hay más cosas como esa en los dínamos. En ese entonces alertamos a los vigilantes y les dimos con certero detalle la ubicación de la caseta, del nido de ese macabro insecto. Al final no supimos nunca si se atendió el problema, si alguien más investigó, si además de nosotros hay quien también ha visto esa cosa que aún no tiene nombre. Postdata: en el Parque de los Dínamos, en el Desierto de los Leones, en el Ajusco, en el Nevado de Toluca y en el Cerro del Teposteco, hemos encontrado los mismos agujeros que me llevaron hasta la guarida de aquello que me quitó el sueño por semanas. Un día se nos ocurrió que sería buena idea irnos a acampar. Nos conocíamos desde la primaria y éramos un grupo muy unido de amigos, pero por diversos motivos nunca habíamos organizado alguna salida o nos habían dado permiso de reunirnos más allá de las 10 de la noche. Hicimos la excursión para celebrar nuestra graduación de la secundaria. Por mi parte, me inventé la mentira de que mi prima Carla me había invitado a estudiar. En ese entonces yo tenía muy buenas calificaciones y no era raro que ayudara a otras personas a ponerse al corriente con la escuela. Recuerdo también que Fernando pidió permiso para ayudarme a pintar mi cuarto y quedarse a dormir en mi casa. Su mamá incluso habló con mi hermano mayor, quien por cierto también se fue de excursión con nosotros. A la fecha aún guardamos contacto. Seguido comentamos y nos maravillamos de cómo fue que nuestros padres nunca se enteraron de que nos fuimos a acampar a Hidalgo. Llegamos como a las 3 de la tarde, porque en conjunto no pudimos salirnos antes de nuestras casas. Había buen sol, pero ya empezaba a decaer la tarde. Para el momento en que terminamos de poner el campamento, ya la luz en el cielo se había esfumado por completo. En pocas palabras, tuvimos suerte. La caída de la oscuridad le recordó a unos de mis amigos que les había tocado ponerse a juntar pedazos de madera para hacer una fogata. Mi hermano la encendió en menos de 5 minutos. Las ventajas de traer a un Boy Scout. Déjame contarte que antes de montar el campamento caminamos mucho hasta encontrar el lugar perfecto para hacerlo.
Ciegamente veníamos acatando las órdenes que daba mi hermano y sinceramente tenía mucho sentido lo que decía sobre evitar quedar bajo las ramas de un árbol, sobre la distancia que debíamos guardar de la fogata, que si había un río cerca de las tiendas, que si existía la posibilidad de quedar al paso de alguna roca deslizándose de una pendiente elevada. 2 horas después de que nos bajamos del camión, por fin pudimos descansar y bajar las mochilas. No obstante, Memo, mi hermano, nos puso a desempacar las tiendas para comenzar a armarlas. Si no mal recuerdo, él se encargó de casi toda la instalación. En ese ínter de tiempo, Beto se sentó ante la base de un árbol y se recargó en el tronco. De su mochila sacó unos binoculares y se puso a mirar los alrededores. Cada que él cuenta su parte nos reafirma que no estaba buscando nada, que fue una completa y absoluta casualidad que de pronto encontrara una cámara instalada en el tronco de un árbol. En cuanto lo notó, llamó la atención de todos y nos hizo mirar a cada uno a través de los binoculares. Vane y Tania se pusieron súper nerviosas y realmente se dieron a la tarea de empacar sus cosas, pensando que todos estaríamos de acuerdo con irnos a buscar otro lado para pasar la noche. Todos hubiéramos estado dispuestos a cambiarnos de sitio, sin embargo mi hermano acertadamente opinó que no nos iba a dar tiempo de hacerlo antes de que desapareciera la luz en el cielo. Beto se fue inmediatamente a revisar si había un letrero de prohibido el paso o propiedad privada. Se llevó la única lámpara que a todo el grupo se le había ocurrido cargar. Adivina quién fue el precavido que la metió en su mochila junto con un valioso set de supervivencia. La cámara de vigilancia se encontraba a unos 6 metros de altura. Sin preguntar, sin avisar y sin pedir la opinión de la persona más responsable en el grupo, Charlie trepó hábilmente el tronco ayudándose de las ramas y arrancó la cámara. La verdad es que ni siquiera era un aparato de verdad. Era un pedazo de madera que había sido tallado, moldeado y pintado con la intención de hacer creer que había un ojo mirando esa extensión de campo abierto en donde nos encontrábamos. No tenía lente ni cables, era prácticamente un juguete. Aún así no dejaba de ser extraño e inquietante haber hallado algo así en donde suponíamos que era un lugar remoto y aislado. Beto volvió más o menos 20 minutos después. Venía que ni podía respirar. Apretaba en las manos varios anuncios que no nos permitió ver sino hasta que pudo recuperar el aliento. Nos dijo que además de que había encontrado una casa en el bosque, alrededor de esta había una gran cantidad de boletines engrapados en los árboles. Casi me voy de espaldas cuando vi lo que había en las hojas que nos enseñó. Vanessa Juárez desapareció el 19 de marzo de 2003. La fotografía no correspondía con nadie que conociéramos, sin embargo, el nombre era el mismo que el de una de mis amigas que se encontraba en ese momento y en ese lugar. Ricardo Martínez desapareció el 19 de marzo de 2003. Creo que no es necesario decirte que esa era la fecha del día de la excursión. Alberto Tapia desapareció el 19 de marzo de 2003. El rostro distorsionado por la baja calidad de la fotocopia no era ni por asomo parecido a mi amigo, pero los nombres eran los de todos nosotros. Las papeletas también traían algunos otros datos sobre nuestras vestimentas y el último lugar en que nos vieron. Manuel, Erika y Vanessa eran los que se veían más afectados con el descubrimiento. Beto nos llevó a conocer la casa y a ver los árboles donde estaban los carteles. Nosotros no habíamos visto el lugar antes de que arrancara las papeletas que nos mostró, pero Beto se quedó impactado.
Aseguraba que había dejado todo el frente de la casa sin anuncios. No obstante, cuando regresamos, no había ni un solo árbol sin letreros en él. Casi nos obligamos a revisar la casa para asegurarnos de que no hubiera nadie en ella. La sensación que imperaba en el lugar era la de una especie de cosquillas en la piel y un poco la falta de aliento. Estar ahí también provocaba náuseas y un poco de confusión. Volvimos al campamento al cabo de 1 hora aproximadamente. No encontramos otra manera de sentirnos seguros más que explorar los alrededores en busca de algún cuidador o dueño de esas tierras a quien pudiéramos avisarle que solo queríamos acampar y que no teníamos otras intenciones. Ante la fogata volvimos a hablar de la cámara. Supuestamente Alma la había guardado, pero cuando la buscó en su bolsa no la encontró. Beto señaló hacia el árbol. Las miradas de los demás subieron por el tronco hasta toparse con que la cámara había vuelto a su lugar. A algunos de mis amigos les pareció asombroso, sobre todo porque pensaban que se trataba de esas famosas zonas de silencio. Si nunca has oído de ellas, se supone que son lugares con una mayor concentración de energía magnética. Sitios en donde las leyes de la física y a veces el tiempo no operan de la misma manera en que las conocemos. A mí no se me hizo divertido, de hecho yo ya estaba muy espantado y con ganas de irme. A la fecha mi hermano ha confesado que él también se estaba muriendo de miedo, pero no dejó que a todos nos invadiera el pánico, porque eso hubiera estado aún más peligroso. Alrededor de la fogata nos empezamos a poner de acuerdo para repartir turnos de quienes se quedarían a vigilar. La idea era estar pendientes del amanecer para irnos al despuntar el alba. Nos fuimos tan asustados a las casas de campaña que ninguno de nosotros pudo conciliar el sueño. Parecía más tarde, pero eran como las 10 de la noche. Después de estar dando vueltas en el piso de la tienda y sin lograr descansar un poco, decidimos volver a salir. La fogata ya estaba apagada, lo único que iluminaba el campamento era la luz de la luna. Estuvimos platicando un buen rato, seguramente de la casa, de los letreros, de la cámara y de la sensación de que no estábamos solos en esa parte del bosque. De pronto, vi que mis compañeros se empezaron a quedar dormidos. Así, sentados como estaban, se fueron quedando callados y cerraron los ojos. Más que dormir, parecía que habían entrado en un trance. Antes de que a mí también me empezara a dar sueño, oí que Vanessa dijo con voz fuerte y clara: «La casa nos está vigilando». No tengo recuerdos de lo que sucedió después. Desperté cuando el sol ya se había separado del horizonte. Me dolía la cabeza y tenía un hueco en el estómago. Miré mis alrededores y me encontré con algo impactante. No había tiendas de campaña, todos estábamos sentados en el suelo, con las mochilas en la espalda empacadas en su totalidad. No existían restos de la fogata, no estaba el círculo de piedras conteniendo los maderos quemados, parecía como si nunca la hubieran encendido. Tampoco quedó evidencia de los anuncios de "se busca" ni de la cámara. Parecía haber sido un mal sueño, una agotadora pesadilla. Mi hermano, al igual que todos, se levantó confundido, pero él además se puso a revisar sus cercanías. En efecto, ni siquiera había huellas de las estacas que usó para sujetar las esquinas de las tiendas al suelo. Ni ahora ni nunca pudimos explicar cómo es que todos soñamos lo mismo, cómo es que todos fuimos parte de una misma experiencia que nunca ocurrió. ¿Sabes qué fue lo único que sí encontramos al día siguiente?
la casa. Los árboles que la rodeaban no tenían las pequeñas marcas de las grapas, mucho menos ostentaban en sus troncos los angustiantes boletines. Lo cierto es que no había ni pasto en el suelo ni hojas en los árboles próximos. Ahí todo estaba gris y seco. Nos fuimos a casa y nunca comentamos de lo sucedido con nadie más que entre nosotros mismos. Muchos años adelante fui con mi hermano y su novia al mismo bosque. No teníamos intenciones de acampar, pero estuvimos cerca de la casa, por lo que se nos hizo fácil a ver si seguía ahí. En su lugar había un enorme cubo de concreto, una estructura construida encima de la casa como para encerrarla o contenerla. También había una cerca de metal rodeando el sitio y varios letreros de peligro. Tomamos fotos para mostrárselas a mis amigos, pero el rollo se arruinó y no salió nada. Creo que tú ya has de imaginar por qué. Tiempo después lo platiqué con mis compañeros y juntos encontramos una incompleta explicación. La radiación que despedía la casa seguro fue lo que nos hizo alucinar. Pero sigue sin aparecer la respuesta a la pregunta de ¿por qué todos vimos exactamente lo mismo en el sueño? Esperamos que este combo de relatos haya sido de tu agrado. Las historias que ustedes nos cuentan han llegado por montones al correo electrónico. Si no te las quieres perder, suscríbete y activa las notificaciones. Nos escuchamos pronto. Alguien te observa en la oscuridad.